soy Ana Francis Moore, exdiputada local, cabaretera, reina chula y próximamente secretaria de Cultura de la ciudad más bonita del mundo. Clara dice que la cultura es el eje central del gobierno, entonces yo tiemblo y brinco de la alegría al mismo tiempo. Brinco de la alegría porque para todas aquellas personas que nos hemos dedicado al arte y la cultura, sabemos que el arte y la cultura salvan, tejen, entretejen, dan sentido de vida, cohesionan, son fundamentales, justo es como el mar donde nadamos, ¿no? Y que alguien en el Ejecutivo lo comprenda, ¿no? Que haya líderes políticos que lo comprenden también, pues entusiasma un montón, ¿no? El presidente López Obrador ha dicho México es una potencia cultural y tiene toda la razón, ¿no? Su enfoque ha sido mucho más hacia la naturaleza de cómo se desarrollan las relaciones entre el pueblo, en el pueblo, hacia el interior de las familias. La gente habla todo el tiempo de la bondad del pueblo, etc. Mucho de las grandes culturas de donde venimos, que tiene toda la razón. Como no decimos en la cultura universal cualquier cosa que esto signifique. Hablamos de los griegos y no hablamos así de los mayas, o no hablamos así de los aztecas, o no hablamos así de los nahuas, etcétera, pues, ¿no? Entonces es interesante el momento de empoderamiento cultural, aunque tampoco me encanta la palabra empoderamiento, o de dignificación cultural, o de espejo de dignidad cultural en el que estamos atravesando, ¿no? Yo vengo de la disidencia cultural, el cabaret es la parte disidente del teatro. Desde el cabaret siempre dijimos de qué está hablando el teatro, a quién le está hablando el teatro. Donde hay más o menos un templete y te pasan un micrófono, ahí puede ocurrir el teatro, ahí se pueden contar historias. La mayor parte de la carrera de las Reinas Chulas la hicimos, sí, sin duda una parte en nuestro escenario del Teatro Bar El Vicio, en un montón de escenarios, pero también en la calle, en los templetes, en los camellones, afuera de los mercados, etcétera, haciendo espectáculos, que es donde muchísimo tomamos sentido y tomamos rumbo, ¿no? Entonces, a partir justamente de esa disidencia, de encontrar, yo creo que no hay nada más hermoso que hacer teatro frente a un público que nunca ha visto teatro y cuando lo ve por primera vez, ¿no? Que de pronto es la realidad, pues justo cuando te sales de los escenarios tradicionales y cuando te sales del camino tradicional de las artes, pues, ¿no? Y en esos caminos yo me formé, en esos caminos me hice artista y encontré el sentido de vida. Y pues esas visiones son muy útiles para este momento, ¿no? De entrada, digamos que podríamos pensar que la labor de la Secretaría de Cultura es una suerte de organización, articulación, acompañamiento, acuerpamiento de todas las manifestaciones artísticas y culturales que ocurren en un determinado territorio, en este caso, la Ciudad de México. Que la Ciudad de México es no exótica lo que le sigue, es decir, levantas una piedra en cualquier rincón y te sale un colectivo artístico, te sale una manifestación cultural, etcétera, y que necesita estar acompañada, ¿no? En este sexenio que termina se comenzó con un esfuerzo muy importante, o se continuó, diría yo, o se amplió un esfuerzo muy importante de territorialización de la cultura, ¿no? Los pilares hicieron un gran trabajo de tratar de llegar a todos lados. Fue un impulso como muy contundente, como muy fuerte, que creo que puede crecer en términos de todo lo que ocurre hacia adentro de los pilares. Las utopías, pues, ¿qué te digo? En el lugar de Iztapalapa plantearon un oasis de un montón de cosas, entre ellas un oasis cultural, ¿no? A través de las utopías y de las políticas que estableció Clara en Iztapalapa, pues surgieron ciento y tantas orquestas comunitarias, pues, ¿no? Y ciento y tantas orquestas comunitarias que además muchas ya suenan bastante bien, pues, ¿no? Pero además la gente está muy feliz ahí tocando y además la gente está muy feliz también viendo a sus vecinos, vecinas participar en un proyecto como este. Clara habla de hacer que el escenario, que la Ciudad de México sea el escenario y el lienzo más grande. Creo que hay una cosa también muy interesante que entendimos con la pandemia, que es la importancia del espacio público, pues, ¿no? Esta asfixia que sentimos todo el mundo con la pandemia,
cómo cuando se abrieron las puertas, la salida al espacio público ha sido tan contundente. Vimos en este sexenio que todo proyecto que se hizo en el espacio público ha sido súper exitoso, ¿no? Llámale los conciertos masivos, la bola de ferias aquí y allá, exposiciones, eventos en parques, etcétera, y son muy exitosos porque es el lugar donde las personas convivimos, donde se borran un montón de diferencias a raíz de estar escuchando un concierto, a raíz de estar viendo circo en la calle, etcétera, pues convives de otra manera y las diferencias se entretejen de otra manera, pues, ¿no? Entonces, eso me entusiasma mucho. El que haya arte y cultura ocurriendo en todos lados es muy emocionante. Me entusiasma mucho, por ejemplo, cambiar esta idea de hay que descentralizar la cultura como si el centro estuviera en algún lado, pues, ¿no? Y el centro está geográficamente en el centro, fin, pero digamos, es decir, lo que se entiende por arte y cultura ocurre en todos lados. Lo que pasa es que no ocurre con las mismas oportunidades, ¿no? Tiene los mismos problemas de desigualdad que tienen todas las áreas. Entonces, pues ahí lo que hay que acompañar es con metodologías para igualar, pues, ¿no? Para que surjan más espacios culturales independientes, para que los colectivos que hay en tu colonia, en tu barrio, tengan una vida, tengan una existencia comunitaria. Dejó desamparada a mucha gente esta lógica neoliberal en términos de recursos, pero también dejó desamparados estéticamente y artísticamente a aquellos a los que les dio demasiados recursos, porque perdieron el contacto con la realidad y hubo una distancia tremenda. En la campaña tenía yo una conversación muy interesante con una vestuarista muy exitosa, que yo le decía, ¿cuántos diseños más vas a hacer para la Ópera de Bellas Artes que te hagan falta en el alma? ¿Qué pasa si te conectas con los artistas de Tláhuac en términos estéticos? A ver qué diálogos haces. Me queda claro que quizás no vas a tener como el foco, digamos, que tienes en Bellas Artes, pero ¿y en el alma no te hace falta? Es decir, ese diálogo no te hace falta, ese contacto con la realidad no te hace falta, a ver qué otras cosas estéticas están pensando por allá. Hay un proyecto que a mí me gusta mucho de cultura federal que ocurrió este sexenio, que es el de Original, ¿no? Que justo es a partir del reconocimiento de las artes indígenas en telares, en telas, en joyería, en ropa, etcétera, toda esta pelea que hubo para que no les volaran sus derechos de autor, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero además empezó a haber un diálogo muy interesante entre gente que se dedicaba al diseño y gente que se dedicaba a hacer estos diseños, a hacer estos bordados, en un diálogo muy respetuoso y en un diálogo coherente e igualitario. Y entonces, a la hora que tú vas viendo Original al paso de los años, bueno, wow, ¿no? O sea, las cosas que van pasando a partir de estos diálogos que no se hubieran dado de otra manera son fascinantes. Y son fascinantes para todo el mundo, pues, ¿no? Entonces, creo que ahí hay diálogos muy interesantes que provocar, que seguir provocando. Yo veo mucha disposición en las comunidades culturales, en todas. Es decir, hubo muchas peleas en este sexenio, muchas muy absurdas, mucho proceso de entender qué está pasando, de qué se trata esta transformación, ¿no? Quienes estábamos pues muy entregados y entregadas al asunto de la transformación con mucha convicción y tal, pero por supuesto que hubo momentos en donde todavía, o sea, es decir, necesitábamos más tiempo para entender, ¿no? El presidente se fue hecho a la raya y creo que hizo muy bien. El presidente, los liderazgos, la doctora Claudia, en fin, se fueron hechos la raya y creo que estuvo muy bien. Creo que viene un sexenio en donde podemos tener muchos más espacios para reflexionar qué es lo que está pasando y en ese sentido volver a dialogar, pues, ¿no? Entendiendo que además estamos atravesando un proceso para quitarnos el clasismo y el racismo de encima, que es un proceso cultural fundamental, ¿no? La mayor causa de discriminación en esta ciudad tiene que ver con el color de piel. No tiene que ver con otras cosas, sino con el color de piel. Entonces, pues claro, a la hora de mirarnos en esos espejos es difícil, te descoloca, pues, ¿no? Entonces creo que es muy buen momento para entender ese descoloque, para asumir que es un otro momento, para asumir que además es un momento interesantísimo en donde México está siendo ejemplo mundial, buen ejemplo mundial, porque habíamos sido malos ejemplos mundiales de cosas. Y que podemos avanzar mucho más, es decir, es mucha más la gente que lo que quiere es que las cosas estén mejor, ¿no?
A nosotras también nos pasó, en el sexenio de Calderón hubo mucha censura hacia adentro de México y eso para nosotras coincidió en que nos empezaron a observar mucho para las Reinas Chulas, mucho de otros lugares del mundo, entonces empezamos a hacer giras hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia América Latina. Yo recuerdo mis sensaciones en los primeros trabajos en Nueva York, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, como decir, caray, no son mejores artistas que los mexicanos, es decir, tienes mejores condiciones laborales, eso me queda claro, pero en términos de calidad, de creatividad, etcétera, no le pedimos nada a nadie, pues, ¿no? Y a la hora de girar hacia América Latina y etcétera, decir, caray, pues es que de aquí somos, pues, ¿no? Como entender las diferencias y entender las riquezas. Esto que todo el tiempo repite el presidente de, pues, nos tragamos una historia que no era, y además una historia que nos era incómoda, pues, ¿no? Jamás nos sentimos como con esa comunidad, como esa comodidad de siempre estar aspirando a lo que nunca llega y lo que además no es cierto, pues, ¿no? El norte no es la mejor civilización, no son las mejores civilizaciones que existen, no necesariamente son ejemplo de paz, no son ejemplo de democracia, no son ejemplo de igualdad. No, quiero ser muy respetuosa, pero caramba, pues, ¿no? Entonces, una de las trampas del neoliberalismo, que esa debería de ser el nombre de una telenovela, las trampas del neoliberalismo, es justamente eso, pues, ¿no? Como creer esta historia que si tú hacías determinadas cosas, ibas a lograr algo que nunca llega, porque es una zanahoria que nunca llega, ¿no? Y pasan años y años y todos los artistas de mi generación estamos en esta cuestión de y la jubilación, apá, y la vivienda, apá, y me explico los derechos sociales. ¿Por qué dejamos de entendernos como trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura? Pues qué pachó, pues, ¿no? Todas esas series esa serie de tomadas de pelo del neoliberalismo son también bien dolorosas, ¿no? Son también bien dolorosas porque dices, híjole, ¿cuántos años de esta vida, ¿no? De estas vidas de estos artistas se nos han ido en perseguir una chuleta que nunca llega de verdad, ¿no? Hay un compromiso muy importante tanto de la doctora Claudia como de la jefa de gobierno Clara Brugada de avanzar en los derechos laborales de personas del arte y la cultura. Empezando por quienes trabajan para los gobiernos, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en un diagnóstico importante de ver cómo avanzamos. Evidentemente será progresivo, pues, ¿no? En su momento les presentaremos justamente un plan de qué va primero, qué va después y qué va después, ¿no? Pero tiene que haber un plan muy preciso de qué va primero y qué va después, ¿no? En este sexenio se avanzaron bastantes cosas, varias jubilaciones, por ejemplo, que estaban pendientes de las orquestas que tiene la Ciudad de México, en donde, claro, pues los inscribieron al ISSSTE cuando ya estaban muy grandes, entonces pues no estaban juntando las semanas para poder jubilarse, pero ya estaban muy grandes como para poder seguir tocando. Entonces hubo varias jubilaciones, creo que es un proceso en el que hay que seguir avanzando. Y a mí me importa mucho con los colectivos y esto que no trabajan para el gobierno, ¿no? Sentar una mesa de trabajo permanente con la Secretaría del Trabajo, que ya estamos en esa construcción. Trabajar con las plataformas que están muy felices trabajando en la Ciudad de México, las plataformas que producen series, esto que yo soy fan de casi todas las plataformas, me gusta mucho ver series. Y ya empezamos una muy buena conversación en ese sentido, pues, ¿no? Del avance de los derechos laborales. La Ciudad de México es un gran lugar para trabajar para las plataformas. Tienen el acceso a una cantidad de profesionales buenísimos, porque quienes se dedican a eso en esta ciudad son los mejores de la región. Y tienen unas condiciones de seguridad muy importantes, de accesibilidad, de conectividad, etcétera. Están muy felices trabajando acá. Se resolvieron un montón de problemas de corrupción que tenían, ¿no? Ya sabes, esta cosa de que en cada locación les pasaban a cobrar piso, y eso avanzó un montón este sexenio, varias medidas que que puso la doctora Sheinbaum que fueron muy buenas, como la ventanilla única, etcétera. Se sintieron muy apapachados en ese sentido. Entonces creo que el apapacho mutuo debe de continuar, y le toca el turno a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? A que mejoren sus condiciones ahí. Creo que es importante pensar en un cambio de paradigma, es decir, pensar si las personas son públicos o pensar si las personas están ejerciendo sus derechos, ¿no?
el ejercicio de los derechos culturales. Que esto significa de pronto ver, de pronto sentarte a ver y disfrutar, o de pronto participar con algún tipo de clase, no para que nadie te vea, sino para ti, para tu corazón y para tu alma. O de pronto sí participar para decir quiero que me vean mis vecinos tocando este cello, o de pronto sí participar para ser profesional, ¿no? O de pronto decir esto que somos, este pueblo, esta colonia, este barrio, tiene esta manifestación y necesita un lugar y necesita un apoyo. Este carnaval tiene que tener un espacio, esta fiesta tiene que tener un espacio, etcétera, etcétera. Estos productos, estas cosas que vendo, esta gastronomía, etcétera. Entonces, todas esas son áreas, digamos, de los derechos culturales, por ponerlos de forma muy esquemática. Y todo eso, como tú lo puedes apreciar, pues son caminos distintos de disfrute, de ejercicio, pues, ¿no? Si tú tienes, Clara dice, si los derechos culturales no están a la vuelta de la esquina, si los derechos no están a la vuelta de la esquina, no existen. Y tiene toda la razón. Entonces, más que creación de públicos, me parece que lo que hay que promover es mucha mayor ciudadanía cultural para que en cualquiera de las áreas que decida hacer uso de sus derechos pueda hacerlo. Y eso necesariamente genera que la cultura sea parte de tu vida y sea parte de tu consumo. Lo pongo entre comillas porque tampoco me encanta la palabra, pero me sirve para ejemplificar. Tienes distintas problemáticas, por ejemplo. La mayor parte la mitad de la ciudad sale muy temprano de su casa a trabajar y regresa muy en la noche. Y si tú le dices, lánzate hora y media a ver un espectáculo el fin de semana que estás hecho caca, pues te va a decir, a ver a qué hora. Pero si le dices, lánzate a la vuelta de tu casa, o qué pasa si en su trayecto de toda la semana empieza a tener acceso a eventos, a cosas, pues, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer mucho con la iniciativa privada, ¿no? Como invitarles a dejar salir a la gente 2 horitas antes, un miércoles, para que vayan al museo, por ejemplo, y les invitamos el boleto del museo, como ese tipo de estrategias, o impulsar que en el trayecto tengan acceso a cosas, ¿no? De pronto quizás en las estaciones de metro, etcétera, puede haber baile, puede haber un espacio en donde te sientes a disfrutar un ratito de música, en donde te sientes a disfrutar un ratito de la lectura, en fin, todo ese tipo de estrategias que ya iremos presentando con mayor precisión en su momento. Pero digamos que hay que pensar en el disfrute del arte y la cultura para quien está en friega todo el día de un lado para otro, y otro para quien no sale de sus 5 kilómetros a la redonda casi nunca, pues, ¿no? Son como estrategias distintas. Y entonces por ahí iremos trabajando. Hay una indicación muy clara de la jefa de gobierno, que es clara como su nombre, de atender a la gente. Y atender a la gente significa no solamente el salir por casa, el salir a territorio, el estar en territorio, sino tener las puertas abiertas de la Secretaría. Pero además de tener las puertas abiertas, pues tener quien esté atendiendo detrás de la puerta abierta, ¿me explico? Entonces, hay una serie de estrategias que estamos implementando, que implementaremos justamente para que todo el mundo pueda sentirse escuchado. Me parece que viene, por lo menos el primer año, de mucha escucha. Más que diálogo, yo te diría de mucha escucha. Hay mucha banda que lo que necesita es que la escuchen. Y creo que buena parte de las cosas vienen justamente a partir de las soluciones que propone la gente, ¿no? Esta exótica idea de escuchar a la gente, ¿no? Es una metodología declara que no falla, pues, ¿no? Entonces, en la campaña pudimos hacer un muy buen proceso de escucha y fue lo que armó justamente buena parte de la agenda que presentó Clara, de los 20 puntos, a partir de las propuestas de la gente. No era que no supiéramos, pues vengo de ese mundo, entonces claro que hay muchas cosas que ya las sabía, pero otras cosas que pues no, pues entonces sí se necesita las propuestas de la gente. Y la gente está deseosa de proponer, de participar, la gente, las comunidades están deseosas de trabajar, hay mucha demanda de trabajo y eso es un reto, ¿no? Eso es un reto porque, pues porque hay que ver cómo se hace, cómo se organiza, cómo se conduce, cómo se canaliza, etcétera. Eso me lo tomo con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces creo que viene un primer año de eso, de mucha escucha, de mucho agarrarnos el modo, ¿no? Conozco a mi comunidad, conozco a mis comunidades. Yo he sido súper pedera, ¿no? También. Entonces, pues sí, pues hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, que tienen que seguir cambiando, ¿no? Hasta que la dignidad se haga posible. Pero creo que es algo que tenemos que hacer en colectivo. No me da susto la colectividad.
Nunca he trabajado de otra forma. Es la primera vez que tengo una jefa, por ejemplo, ¿no? Siempre trabajé en colectivo con las Reinas Chulas, siempre trabajé en colectivo en el teatro, etc. Me gusta la colectividad, me da mucha paz, justo como pues, poder tomar las decisiones con información de todos lados, porque así te equivocas mucho menos, ¿no? Entonces creo que viene un primer año eso de mucha escucha hasta que agarremos un ritmo que nos funcione, ¿no? Y creo que vienen un montón de proyectos nuevos, pequeños proyectos por todos lados, ¿no? Que de pronto eso es lo que se necesita. Y por supuesto, continuidad en los grandes proyectos que funcionan también, ¿no? Hola, yo soy Ana Francis Moore, soy su futura secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Les invito a ver La 4 TV. Yo digo que es de los mejores canales porque aquí hay información que no vas a tener en otro lado.